Cuba Información. El pasado 17 de enero se cumplieron 49 años de la prohibición dictada por el entonces presidente John F. Kennedy a los ciudadanos norteamericanos para viajar a Cuba. Esta medida representa una seria violación a las libertades individuales de los propios ciudadanos norteamericanos, tan pregonadas por la Constitución de Estados Unidos y tan cacareadamente defendidas por la gran comunidad mediática a nivel internacional. ¿Cómo ves esto? Bueno, esta es una medida tomada en una fecha temprana en cuanto partiendo del 1 de enero de 1959, que es cuando triunfa la revolución, nuestra revolución, y es parte de toda una serie de medidas coercitivas del imperialismo norteamericano contra la naciente revolución cubana, y es parte también de esa agresión, esa pretendida ese pretendido deseo del imperialismo norteamericano de apoderarse de Cuba. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no conocen, precisamente por no estar al tanto de la historia, de que tanto el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba, como todo lo que encierra y todos los añadidos y toda esta estructura, este andamiaje criminal que ha impuesto el imperio desde los primeros momentos de 1959, tiene que ver con una pretensión ya esbozada o adelantada por los padres de la independencia norteamericana, cuando Estados Unidos se independizó de las 13 colonias y surgió como país, pues ya esbozaron la pretensión de apoderarse de Cuba. Eso está incluso, es constante en todas las administraciones de los Estados Unidos. Altos funcionarios han expresado esa necesidad, incluso ya en la República, en Cuba, siendo colonia de España. Entonces, esta medida de prohibir a los estadounidenses viajar a Cuba es parte de eso. ¿Qué pretendía esa administración en ese momento? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos desplegó todo su poder para derrocar como sea la revolución cubana. Esta medida fue preludio de la invasión mercenaria de Playa Girón. Antes hubieron distintos tipos de agresiones, acciones terroristas de los Estados Unidos contra Cuba, bombardeo de ciudades por aviación norteamericana, en fin. ¿Y qué pensaba? Que bueno, que la revolución cubana no podía resistir. Hay que tener en cuenta que ya los agoreros y los especialistas y todos los politólogos entonces pues decían que o estimaban que la revolución cubana no podía sobrevivir a un año, algunos alentaron que ni 6 meses. Y con la pretensión de derrocar la revolución cubana, pues prohibieron este flujo de turistas, ciudadanos norteamericanos a la isla, porque equivocadamente pensaban que podían otra vez retomar el control de la isla. La revolución ha cumplido 51 años de éxito, de victoria, y esta prohibición se mantiene, y ya esa misma población norteamericana en su mayoría pues está reclamando que se suspenda, se suprima esta arbitrariedad que viola uno de los preceptos sagrados de la Constitución norteamericana. Y hay que tener en cuenta que en un reciente despacho de la agencia francesa AFP afirma que el 70% de los estadounidenses es favorable al levantamiento de restricciones a la población en general para viajar a Cuba, y el 59% piensa que llegó el momento de intentar una nueva política con el gobierno cubano. Aquí hay otro dato que ilustra la situación actual. Los votantes republicanos, un 62%, como los demócratas, un 77%, e independientes, un 66%, quieren viajar sin restricción a la isla caribeña. Eso es un sondeo, esto lo refleja un sondeo de World Public Opinion ORG, y el 59% de los entrevistados
contestó afirmativamente a la pregunta: ¿es tiempo de intentar una nueva política hacia Cuba? Es decir, que ya se ha llegado a un punto donde se reconoce incluso por miembros de personas afiliadas o votantes del Partido Republicano, de que esta política ha fracasado, esta política de bloqueo, esta política de prohibir los viajes de Estados Unidos, de ciudadanos norteamericanos a Cuba, es una política sin sentido, violatoria de la Constitución de Estados Unidos, del derecho que asiste a los ciudadanos de ese país, y que tiene que ser cambiada. Hay que también decir que esta administración de Barack Obama, en su momento se le dio el show mediático que originó esas tibias medidas que tomó, que se planteó como acercamiento, donde se autorizó los viajes de ciudadanos cubanos americanos a Cuba. Es decir, ciudadanos cubanos, o sea, norteamericanos de origen cubano, que están autorizados a viajar a Cuba, y un poco suavizando o eliminando aquellas restricciones draconianas de la administración Bush, que prohibía a los ciudadanos cubanos, o sea, americanos de origen cubano, viajar en 3 años a la isla. Lázaro. Ahora lo que se quiere es, ellos están pidiendo que todos los ciudadanos norteamericanos puedan viajar libremente a Cuba, como pueden viajar a otros países como Vietnam, China, Corea del Norte. A mí, respecto a este tema, me surge una analogía, ¿no? El pueblo norteamericano no podía ver las fotos de Irak porque querían que el pueblo siga pensando de una manera determinada. Y a mí se me hace que la administración norteamericana no quiere que los estadounidenses viajen a Cuba, porque o si no podría romperse ese mito virtual que se ha creado en la opinión pública norteamericana.